Bueno, en este tema vamos a abordar lo que es un artículo que nos habla acerca de lo que es el cáncer colorectal. Como introducción, pues es uno de los tipos de cáncer pues más comunes en el mundo occidental. Su incidencia es que pues es mucho mayor en países con dietas ricas en grasa animal y carnes procesadas, comparadas con las regiones en donde predomina una dieta basada en vegetales y fibra. Este artículo pues es una revisión profunda que analiza cómo ciertos compuestos presentes en las heces humanas, ya sea por la dieta o por procesos metabólicos intestinales, pueden inducir mutaciones genéticas en las células del colon y aumentar el riesgo a cáncer. El colon, al ser el último tramo del sistema digestivo, está constantemente expuesto a una gran cantidad de compuestos químicos, ya que estos provienen de los alimentos, de la digestión, del metabolismo bacteriano o incluso de procesos endógenos del cuerpo. Es en este contexto donde surge el interés por estudiar la mutageneidad fecal, es decir, la capacidad de sustancias presentes en las heces de causar mutaciones o en el ADN. Como vemos, pues obviamente en el artículo que viene, pues nos habla más acerca de lo que viene siendo en diferentes regiones del país y en dónde se puede centrar uno, ya que pues obviamente es un país que consume ciertos alimentos con ciertas cantidades de pues dietas diferentes a las que uno está acostumbrado. Entonces pues obviamente a esto se refiere este artículo y obviamente se centran en regiones pues donde predominan muchas comidas, dietas que son ricas en grasa animal y pues en carnes procesadas. Bueno, en el desarrollo pues tenemos que hay factores ambientales y dietéticos, pues los autores señalan que las causas del cáncer colorectal son multifuncionales, pues principalmente se dan en tipo de ambientes y en dietas. Por ejemplo, las dietas en carne roja y grasas animales pues aumentan la presencia de mutágenos en las heces, pues obviamente vienen siendo alimentos de origen animal en donde pues nos da referencia que pues estos mismos animales los contraen ese tipo de, de alimento que consumimos. O pues también las dietas que son ricas en fibra y vegetales, ya que favorecen una microbiota protectora y reducen la mutagenesidad. Obviamente estos alimentos pues favorecen y los otros aumentan, entonces pues ahí vienen los factores que influyen en este tipo de mutágenos que pueden haber en ciertas dietas. También pues nos habla de migrantes de países con baja incidencia de cáncer colorectal que adoptan el estilo de vida occidental, pues suelen desarrollar el mismo riesgo que la población local. Esto demuestra que la alimentación y el ambiente son factores determinantes para sus dietas, tipos de mutágenos fecales. En el artículo pues nos habla de 5 grupos principales de compuestos mutagénicos presentes en el colon. El primero que nos aborda son las aminas aromáticas heterocíclicas. Estas se forman al cocinar carnes o pescados a altas temperaturas, freír, asar o rostizar. Pues estos compuestos tienen una estructura que se intercala con el ADN, provocando mutaciones puntuales. Estudios en animales han mostrado que son potentes
carcinógenos, estas aminas aromáticas. También en segundo tenemos a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, pues son subproductos de la combustión incompleta de materia orgánica, como el humo de cigarro o el carbón usado para asar carne. También pueden contaminar alimentos durante su procesamiento en la industria. Yo creo que pues es un compuesto súper más abordado en lo que viene siendo la cocina. Pues a veces existen tipo de calentamientos en alimentos o cocciones en alimentos donde pues obviamente no estamos enterados de ese tipo de compuestos mutagénicos que no podemos o no sabemos cómo podemos hacer que nuestro alimento se vuelva tóxico. Pues obviamente estos productos ya vienen siendo muy tóxicos para la digestión en el humano. Lo que viene siendo también los compuestos N-nitroso son formados en el cuerpo a partir de nitritos y aminas, presentes en embutidos, tocino, jamón o carne curada. Esos compuestos pues son también altamente mutagénicos y pueden producir aductos en el ADN. También tenemos los fecapentaenos, que son compuestos detectados en las heces de poblaciones occidentales, pues también se originan probablemente a partir de lípidos y ácidos grasos, modificando por bacterias intestinales. Son potentes mutágenos capaces de dañar el ADN directamente. También, en quinto lugar pues tenemos a los ácidos biliares secundarios. Bueno, estos se generan cuando las bacterias intestinales transforman los ácidos biliares primarios. Algunos de ellos pues pueden promover la proliferación celular, inflamación y mutaciones. También tenemos lo que vienen siendo los mecanismos de acción. Estos mutágenos pues pueden unirse directamente a lo que es el ADN, formando aductos que inducen a errores genéticos. Obviamente pues viene siendo un fallo en el ADN en donde pues empiezan a estropear a todas las células y pues obviamente por lo cual inducen errores en los genes. También tenemos que generan estrés oxidativo, pues obviamente van a dañar lo que son las bases del ADN, afectar genes supresores de tumores como el P53, interferir en procesos de reparación del ADN. Además, la composición de la microbiota intestinal pues puede modificar la cantidad de sus compuestos. Una microbiota sana, metabolizada y elimina tóxicos, pero una microbiota alterada por dieta pobre en fibra y en exceso de carne procesada puede favorecer la producción de muchos mutágenos. También tenemos lo que vienen siendo los factores genéticos. Estos existen diferentes individualidades en la susceptibilidad al cáncer colorectal debido al polimorfismo genéticos, enzimas de detoxificación como viene siendo la CYP1A2, la NAT2 y la GST-glutatión S-transferasa. Estas variaciones hacen que algunas personas metabolicen los mutágenos más lentamente, acumulando mucho más daño genético. Obviamente, pues en el artículo lo que viene siendo el contenido fecal pues refleja la exposición del colon a mutágenos dietarios en las personas con dietas ricas en carnes y grasas, pues tienen una mayor excreción de compuestos mutagénicos. Por el contrario, una dieta rica en fibra, frutas, vegetales y antioxidantes reducen ese riesgo. Pues también plantea que en el futuro de la investigación en este campo pues también depende de combinar estudios moleculares, análisis genéticos
y evaluación de exposiciones ambientales para entender la interacción entre dieta, microbiota y genético en el cáncer colorectal. Pues bueno, también el cáncer colorectal, pues en el artículo nos abarca que pues también comienza en lo que viene siendo el colon o en el recto. A estos tipos de cáncer pues también se les puede llamar cáncer de colon o cáncer de rectal, dependiendo del lugar donde se originen. El cáncer de colon y el cáncer de recto a menudo se agrupan juntos porque tienen muchas características comunes. Pues obviamente para entender lo que viene siendo el cáncer colorectal, pues resulta útil conocer la estructura normal y el funcionamiento del colon y del recto. El colon y el recto forman el intestino grueso, el cual forma parte del sistema aparato digestivo, pues también conocido como sistema gastrointestinal. La mayor parte del intestino grueso pues está compuesto por el colon, que es un conducto o tubo muscular de aproximadamente 1.5 metros de longitud. Pues las partes del colon reciben también sus nombres según la dirección en la que los alimentos se desplazan por ellas. La primera sección se llama colon ascendente, que comienza con una bolsa llamada ciego, donde llega el alimento no digerido desde el intestino delgado, continúa hacia arriba por el lado derecho del abdomen, y en la segunda sección pues se llama el colon transverso, que se extiende por el cuerpo desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Y lo que viene siendo la sección que se llama colon descendente pues ya es lo que va a descender, lo que va hacia abajo en el lado izquierdo. En la cuarta sección pues se conoce como colon sigmoide por la forma en S. El colon sigmoide pues se une al recto, que luego se conecta con el ano. Obviamente pues las secciones ascendentes y transversas del colon en conjunto se conocen como colon proximal, pues mientras que las secciones descendentes y sigmoides del colon en conjunto se conocen como pues colon distal. ¿Cómo funciona esto? Pues obviamente el colon absorbe agua y sal de lo que queda de alimento después de que pasa por el intestino delgado. La materia de desecho que queda después de que pasa por el colon se dirige hacia el recto, la parte final del aparato digestivo, con unos 15 centímetros de longitud. Ahí se almacena la materia hasta que sale por el ano. Los músculos en forma de anillo, lo que viene siendo el esfínter, pues se encuentran alrededor del ano, que esto impide que las heces o materia fecal salga hasta que los músculos se relajen durante una evacuación intestinal. ¿Cómo comienza también lo que viene siendo el cáncer colorectal? Pues la mayoría del cáncer colorectal comienza como un bulto o crecimiento en el revestimiento interno del colon o del recto. A estos bultos se le llaman pólipos. Los pólipos son bastante comunes, sobre todo al hacerse mayor. Casi todos los pólipos son benignos o no cancerosos, pues algunos tipos de pólipos pueden volverse cáncer con el tiempo. Por lo general, al cabo de muchos años, la probabilidad de que un pólipo se vuelva canceroso depende del tipo de pólipo, que existen en diferentes tipos. Tenemos a lo que viene siendo el pólipo adenomatosus. Estos pólipos pues a veces se transforman en cáncer. Debido a ello, los adenomas se denominan afectaciones precancerosas. Los tres tipos de adenomas son tubulares, vellosos y tubulovellosos. El adenoma tubular es el tipo más común de los pólipos adenomatosos. El adenoma velloso es el menos común de los pólipos adenomatosos, pero es más probable que se convierta en cáncer, pues los pólipos inflamatorios y los pólipos hiperplasios, estos pólipos son más frecuentes en lo que viene siendo el cáncer colorectal, pero en general pues son más precancerosos. En algunas personas con pólipos hiperplásicos grandes de más de 1 centímetro podrían tener que hacerse más a menudo una prueba de detección de cáncer colorectal por una colonoscopia. Los pólipos cerrados sesiles SCP y además cerrados tradicionales, estos tipos de pólipos a menudo se tratan como adenomas,
porque tiene mayor riesgo de volverse cáncer. Otros factores que pueden causar un pólipo sea más propenso a tener cáncer o aumentar el riesgo de una persona de padecer cáncer colorectal son los siguientes. En el tamaño, si se describe un pólipo mayor de 1 centímetro en cantidad, se descubre que hay más de 3 pólipos, y en su histología pues si se observa displasia en el pólipo. La displasia significa que las células tienen un aspecto anómalo o inusual, pero unos de ellos se han convertido en cáncer. ¿Cómo se propaga este cáncer colorectal? Si se forma cáncer dentro de un pólipo, con el tiempo pueden crecer hacia la pared del colon o del recto. La pared del colon y del recto están compuestas por muchas capas. El cáncer colorectal se origina en la capa más interna, lo que viene siendo la mucosa, y puede salir por algunas de las demás capas o por todas ellas. Cuando las células cancerosas se encuentran en la pared, estas pueden multiplicarse en los vasos sanguíneos o en los vasos linfáticos, que vienen siendo canales diminutos que transportan material de desecho y líquido. Desde allí las células cancerosas se pueden desplazar hacia los ganglios linfáticos cercanos a partes distantes del cuerpo. La etapa que viene siendo la extensión o el alcance del cáncer colorectal pues depende de la profundidad con la que crezca en la pared y de si se ha extendido fuera del colon o del recto. Tenemos también lo que viene siendo los tipos de cáncer en el colon y en el recto. Casi todo cáncer colorectal es adenocarcinoma. Este tipo de cáncer se origina en las células que producen mucosidad y para lubricar el interior del colon y del recto. Pues cuando los médicos hablan de cáncer colorectal casi siempre se refieren a ese tipo de cáncer. Algunos subtipos de adenocarcinoma, tales como el adenocarcinoma con células en anillo de sello y de adenocarcinoma mucino, pues pueden tener un peor pronóstico, que viene siendo una perspectiva que los otros subtipos de adenocarcinoma pues se encuentren ahí. Otros tipos de tumores mucho menos comunes también pueden comenzar en el colon y en el recto. Entre estos tumores se incluyen los siguientes: los tumores carcinoides, que estos tumores pues se originan a partir de células especiales productoras de hormonas que se encuentran en el intestino. Los tumores en el estroma gastrointestinal, que se originan a partir de células nerviosas en la pared del tubo digestivo gastrointestinal. Algunos de ellos son benignos, no cancerosos, pues la mayoría de veces se detectan en el estómago y en el intestino delgado. Por lo general no se encuentran en el colon ni en el recto. El linfoma es un cáncer de las células del sistema inmunitario, pues ese tipo de cáncer se origina en los ganglios linfáticos. Pero pues también se pueden comenzar en el colon, el recto o en otros órganos. Pues incluye información sobre el linfoma digestivo en el link que tiene pues el artículo. El sarcoma pues puede comenzar en los vasos sanguíneos, en las capas musculares o en tejidos conectivos en la pared del colon y del recto. El sarcoma del colon o del recto pues es poco frecuente. En conclusión, pues lo que viene siendo el artículo concluye en que el contenido fecal refleja la exposición del colon a mutágenos dietarios. Las personas con dietas ricas en carne y grasas pues tienen una mayor excreción de compuestos mutagénicos, y pues obviamente esto nos habla de sus costumbres, adiciones o pues obviamente en tales estados del país pues nos hablen de sus tipos de dietas en lo que es su consumo diario. Y o sea, por lo contrario, pues una dieta rica en lo que viene siendo fibra, frutas, vegetales y antioxidantes, pues obviamente va a reducir el riesgo. Finalmente, pues el artículo planea que el futuro de la investigación en este campo depende de combinar estudios tanto moleculares, análisis genéticos y evaluación de exposición ambiental, obviamente pues en un tipo de rango en cada estado que se va a realizar. Pues requerimos de todo este tipo de análisis para obviamente ver cómo se empieza a extender esto, ver cómo se plantea un futuro pues
todo lo que se ha visto, y pues es para entender igual lo que viene siendo la interacción entre dieta, microbiota y genética en el cáncer colorectal. Bueno, sería todo. Gracias.